Presentamos a nuestro primer invitado ahora en el programa a las 8:02. Está con nosotros el ex defensor del pueblo y ex embajador del Perú en España, Walter Gutiérrez Camacho, porque hay otra noticia también que tenemos que analizar, sobre todo de cara a lo que viene. Porque cuando nos decían que el gabinete estaba bien, que se ratificaba la confianza a todos los ministros, de pronto el viernes sorprendió este anuncio repentino de que se cambiaría a 3 integrantes del gabinete. Ahora, uno podía suponer que ya la presidenta venía evaluando esto, pero se ha cambiado a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas, a la cabeza del MIDI, salió el señor De Martini en medio de todos los cuestionamientos sobre los proveedores del programa Jaliwarma, y además a la ministra de la Mujer. Y en principio, agradeciéndole por supuesto que esté esta mañana con nosotros, ¿cómo analiza usted esta movida? ¿Cómo la lee, digamos, si fuera un tablero de ajedrez? ¿Cuáles son los pasos que ha dado la presidenta? ¿Por qué y para qué? Mávila, Fernando, buenos días. Buenos días, doctor Gutiérrez. Primero, Mávila, permítame hacer un rápido contexto constitucional que nos permita entender cómo es que se designan ministros y cómo se deben cambiar los ministros. La presidenta de la República es una mandataria y su mandante es la ciudadanía. Ella tiene un deber fiduciario basado en el respaldo, digamos, electoral que le da la ciudadanía, y tiene que honrar estos deberes, este deber fiduciario de concretar particularmente el artículo 44 de la Constitución, que se refiere a materializar los servicios públicos, la seguridad del país, los derechos fundamentales. Muy bien, para cada vez que cambian ministros es una oportunidad de rendición de cuentas. Permítame este ejemplo. Asumamos que usted sea la gerenta general de esta compañía. Fernando Carvalho, Abelardo Domínguez y yo somos accionistas de esta compañía. Y usted nos informa que va a cambiar a gerentes, a funcionarios de esta compañía. Bueno, lo primero que yo le preguntaría, estoy seguro que tanto Abelardo como Fernando también, le preguntaría muy bien las gestiones. Infórmenos, primero díganos por qué. Segundo, díganos qué ha hecho usted, y eso está en el artículo 118, inciso 3 de la Constitución. Usted dirige la política de gobierno, en este caso la política de RPP. Muy bien, para eso usted hizo un plan, para eso usted armó un equipo, es decir, un conjunto de ministros, hizo un programa, los controló y ahora le toca darnos la rendición de cuentas, ahora, informarnos. Sin embargo, no hay una tradición de que los presidentes salgan, expliquen y digan: este ministro no ha cumplido la expectativa aquí, ha cumplido allá. La verdad, no es exclusivo el caso de Boluarte. Por supuesto. O sea, nos enteramos no solamente en este gobierno, en otros también, que de pronto se cambian ministros y así. Ya cuando uno entra al análisis precisamente, o puede pedir alguna explicación al presidente del Consejo de Ministros en el desarrollo de los días sucesivos, uno puede entender cuáles son las razones. En este caso, lo del MIDIS parece caerse de maduro, parece que tiene que ver directamente con el problema que ya suponía para la presidencia el asunto de la corrupción con los proveedores del programa Jaliwarma, que hoy se ha rebautizado. Pero permítanos, por favor, ir con los anunciantes a las 8:16 para continuar analizando esto, porque también le doy la razón en el sentido de que estas arbitrariedades, cuando se dice algo en la mañana y por la tarde sucede lo contrario, sí sorprenden y vale la pena entender qué hay detrás de esa sorpresa. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Conversamos esta mañana a las 8:20 aquí en la cabina de RPP en Ampliación de Noticias con el ex defensor del pueblo y ex embajador de nuestro país en España, Walter Gutiérrez Camacho, sobre los cambios de ministros. Y él decía que hay una obligación por parte de la presidenta o del gobierno en general de explicarle a la ciudadanía por qué y a qué se deben los cambios en un gabinete y exigir una rendición de cuentas, además, o mostrar, mejor dicho, esa rendición de cuentas al mandante, decía usted, del mandatario al mandante. Sin embargo, yo le comentaba que no es exclusivo de este gobierno que nos sorprendan, ¿no?, desde Palacio de Gobierno, a la prensa me refiero, cuando se envían comunicados, la presidenta tomará juramento o el presidente antes tomará juramento a nuevos ministros. No hay una tradición en que el presidente o el presidente del Consejo de Ministros dé explicaciones antes o inmediatamente después de los cambios. Estos se conocen por el trabajo de la prensa, porque, bueno, finalmente, como decíamos en el caso del MIDIS, parece quedar clara
parecen quedar claras las razones para el cambio. Pero usted hablaba también de eso, de las justificaciones y del papel, por ejemplo. ¿Cómo queda la PCM en este caso cuando durante la semana pasada se le pregunta al señor Adriancén y él dice que no pasaba nada y que todos los ministros gozaban de la confianza y el viernes se perdió la confianza en 3, de pronto? Permítame decir 3 cosas muy rápidamente. En primer lugar, la institución que dentro de la arquitectura constitucional está señalada para pedir esa rendición de cuentas es el Congreso. El Congreso es quien antes, durante y después de la trayectoria de un determinado ministro en un determinado sector es la institución llamada a pedir cuentas. Desafortunadamente, el Congreso no pide cuentas, no cumple su función de fiscalización, de control y más bien resulta siendo una suerte de cogobierno. Esto en primer lugar. Lo segundo es que en una democracia la presidenta debe comparecer ante la opinión pública. Ella es la líder del debate público, debe poner los temas sobre la mesa y eso tampoco lo hace porque ni siquiera da entrevistas, declaraciones, sencillamente no lo hace. Tanto así que ha puesto un vocero, es decir, un intermediario entre los medios, que son medios simplemente para llegar a la ciudadanía, ha puesto un vocero porque ella ha decidido no hablar. Y en tercer lugar, en relación ya al presidente del Consejo de Ministros, porque no quiero escamotear... No hablar sobre esos temas, en particular sobre la gestión del gobierno, porque la presidenta sale cada tanto en las actividades que cumplen su agenda, en la inauguración de colegios o de hospitales, y se pronuncia sobre sus detractores, por ejemplo, con bastante agresividad. Enseguida podemos llegar a eso, pero eso no es declarar, eso no es comparecer. Porque ahí está frente a un espejo o a un foso de ecos que simplemente va a replicar lo que ella misma está diciendo. Pero para ir al presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, en efecto, señaló en una entrevista que los ministros gozaban de confianza y dio la impresión de que todo estaba con absoluta estabilidad. 2 segundos, 3/5 después, le cambian el gabinete. Yo no sé si el presidente del Consejo de Ministros estaba notificado o estaba informado, pero lo cierto es que eso no lo deja bien parado al presidente del Consejo de Ministros y necesitamos que el presidente del Consejo de Ministros tenga un rol más activo, más protagónico, más institucional. Y en relación a que la ministra... Más activo, más protagónico o que sea realmente el presidente del Consejo de Ministros tal y como está establecido en la Constitución. Sí, tal y como está establecido, porque hay que recordar que el artículo 112, si no me equivoco, de la Constitución establece que él propone a los integrantes del gabinete que él preside, ¿no? Y bueno, y usted me decía adicionalmente que la presidenta estaba haciendo declaraciones, donde ella públicamente, ella tiene un discurso que va reforzando en contra de sus detractores, lo hemos comentado aquí en varias oportunidades. Lo que no hace es responder preguntas, ¿no? Eso es lo que no hace. Yo decía que eso no es, pues, comparecer en las últimas... Comparecer es decir, hablar de las medidas que se adoptan, los cambios... no lo he visto frente a ningún periodista. Políticas públicas. Sí, abrir un debate público, no lo he visto, y esto es un incumplimiento claro. Recuerde que nosotros hicimos un informe en la Defensoría del Pueblo cuando el presidente Castillo ya llevaba casi 100 días sin declarar y nosotros decíamos que eso violentaba la Constitución, estándares básicos en la necesidad de abrir y liderar el debate público. Hay otro tema sobre el cual yo quisiera conocer su opinión, además de lo que ha dicho sobre el Poder Ejecutivo y su disfuncionamiento, que es otro poder del Estado, el Poder Judicial, puesto que la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, ha dicho que en el extranjero nuestro sistema judicial da vergüenza y llama la atención que lo diga quien es la responsable de garantizar el buen funcionamiento del aparato del Estado y de convocar para eso a una institución que se ha creado para una reforma judicial. Díganos su punto de vista, por favor, sobre la situación de nuestro sistema judicial, de la opinión que la presidenta tiene de él y de un aspecto que tiene que ver con el funcionamiento penal, que es que llevemos casi 2 meses sin la figura penal de la prisión preliminar. Bueno, en realidad es una declaración absolutamente desafortunada porque olvida que ella es la jefa de Estado.
no solamente la presidenta de la República, ella es la jefa de Estado y está en su obligación justamente articular todo el Estado. Y si eso que digo no fuera suficiente, además olvida que ella preside la Comisión de Modernización y Reforma de la Justicia, norma que le exige que esa comisión se reúna por lo menos una vez al mes. Repito, por lo menos una vez al mes. ¿Para qué? Justamente para que en ese espacio estatal se aborden los problemas del sistema de justicia, se articulen los presupuestos, se articulen las políticas públicas, que se deje ese conflicto que existen y las guerras que existen en el propio sistema de justicia. ¿Quién lidera eso? La presidenta de la República. Entonces me pareciera que ella se está disparando ella misma, ¿no? O que no conoce, o no sabe. Sería más preocupante todavía. No creo que no conozca, porque ahí puedo decir que yo mismo le he hablado y el propio expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Otárola, hemos conversado sobre ese tema. Pero entonces, ¿qué es lo que busca, digamos, o pretende cuando hace un señalamiento de ese tipo? Porque la guerra está declarada entre la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la propia presidenta, permanentemente. Es decir, hay un problema que es gravísimo a la hora de luchar contra el crimen organizado y la inseguridad en nuestro país. Que los protagonistas de esto, el aparato de justicia en su conjunto, está completamente, digamos, dividido, como en parcelas. No funciona orgánicamente. Está fraccionado y encima está enfrentado. Y la encargada de articular eso es justamente la presidenta de la República. Este es un espacio muy sensible porque, como bien ha señalado Fernando y usted, tiene que ver directamente con la seguridad ciudadana. Forma parte de todo el sistema de seguridad. La Fiscalía, la Procuraduría, el Poder Judicial, desde luego también la Policía, aunque la Policía no forma parte de esta comisión a la que acabo de hacer referencia. Allí es donde tienen que plantearse iniciativas. Por ejemplo, reformas con clave de seguridad ciudadana respecto del Código Penal, respecto del Código Procesal Penal, respecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es de 1981, si mal no recuerdo, 82. Nada de eso se ha hecho. Y en relación a la pregunta que usted me hacía, Fernando, esta norma tiene 2 meses. En una situación así de limbo, de interinaje, el gobierno se demoró 1 mes para observarla, haciendo una interpretación retorcida de lo que podía hacer, porque solo tenía 15 días, pero se tomó 1 mes y postergó 30 días la observación. Para que el Congreso ya no pudiera sesionar por el fin de la legislatura. Pero lo puede hacer Fernando, porque la presidenta tranquilamente podría pedir una sesión extraordinaria. Eso está dentro de sus facultades, está dentro del artículo 118 de la Constitución. Podría convocar con carácter de urgencia, con carácter de extraordinario de emergencia para tocar este solo tema y en 24 o 48 horas lo resuelve si hubiera decisión política. Recuerden ustedes que el año 2017, en 24 horas, apelando justamente a este artículo de la Constitución, se aprobó la Ley de Reconstrucción con cambios. Le puedo mencionar esto porque yo participé, yo era defensor del pueblo en ese momento. Participamos de esas iniciativas. Por lo tanto, aquí lo que no hay es decisión política. Aquí lo que no hay es voluntad. Aquí lo que no hay es compromiso real, efectivo, con la lucha, con el combate contra la inseguridad ciudadana. O concurrentemente, la falta de competencias. Porque nos tienen que explicar por qué salieron determinados ministros, no solamente la coyuntura, ¿no?, por la que salieron, sino por qué se quedan otros. Cuestionados y con temas fiscales, ¿no? Bueno, señor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, ex embajador del Perú y ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Hay que decirlo también. Muchas gracias por su presencia y por las explicaciones que nos ha dado sobre lo que la Constitución dice sobre el nombramiento de los ministros y sobre la situación de nuestro sistema judicial y la no convocatoria a la comisión que debe justamente, bajo autoridad de la Presidencia de la República, producir una reforma de nuestro sistema judicial para que, según ella, no demos vergüenza en el extranjero. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez, por su presencia acá. Muy buenos días.